en otro sector del estudio, vamos a hablar de lo que pasó ayer. Vamos a hablar, ¿cómo le va, Fernando? Un placer recibirlo. Vamos a hablar de lo que pasó ayer con el colectivo en el kilómetro 141, que terminó volcando. Todo parece suponer después de morder la banquina. Enseguida vamos a tratar de analizar por qué pudo haber sucedido eso, si fue una cuestión de velocidad, si fue una cuestión de distracción o sencillamente algo que puede ocurrir en una ruta. La realidad es que murieron 2 nenas, fue la noticia de ayer, sigue conmocionando porque por supuesto que está en curso, mucho dolor alrededor de una situación inesperada que comienza como algo que debía representar felicidad para los niños y termina en una tragedia para ellos y para las propias familias. Fernando, desde lo que conoce, que es lo que conocemos todos, usted Sí. accede a la información a través de los medios, ¿dónde estamos parados en esta situación? Yo creo que la verdad estamos frente a una tragedia que no debió haber ocurrido. La verdad que el tener que lamentar no solamente 2 muertos, sino todo lo demás, todos los heridos que tuvimos, no debió haber pasado. Es raro porque indudablemente en un chofer capacitado, una ruta en buen estado. Ahora, hay un tema que es fundamental, que yo creo que no se está indagando, que es el no uso del cinturón de seguridad. Los colectivos tienen obligación de tener cinturón de seguridad y es obligatorio por parte de los pasajeros usarlos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que está obligatorio, pero la gente no sabe porque el cinturón por qué le salva la vida y cómo le salva la vida. Esos chicos sabían que tenían que usar el cinturón de seguridad, algún mayor les comunicó esto, la empresa de transporte les dijo que era obligatorio el cinturón y después la ley impone educación en seguridad vial a todos los niños. ¿Alguien les comentó a esos chicos el por qué el cinturón les va a salvar la vida? Digamos, que los mantiene aferrados porque el colectivo, la estructura del colectivo, resistió bien al vuelco. No, de hecho está entera. Claro, o sea, ¿cuál es la lógica del cinturón? Es que me ata a mi asiento para evitar salir despedido, digamos, y el colectivo se deforma y absorbe la energía del choque. Entonces, en ese caso, digamos, porque al final de cabo, un colectivo lo maneja un humano y los humanos nos equivocamos. Entonces, lo que hay que intentar lograr es que el error del humano no sea fatal. Digamos, y para eso hay que concientizar a toda la población, no solamente al colectivo, a la empresa, a los docentes, sino que si no nos involucramos como sociedad en protegernos más, esto lamentablemente va a seguir pasando. Yo uso, he viajado y viajo todavía en ómnibus. Me resulta cómodo cuando tengo poco tiempo y no quiero manejar. Nadie me obliga a usar el cinturón, jamás. Nadie me dice, póngase el cinturón. Yo sé que lo tengo que usar. Pero por otro lado, no son cómodos. No son los mismos cinturones que vos podrías tener en tu auto, algo que no te dificulte el viaje. No es un cinturón que vos te cruces y te leas un libro y no te moleste. Son esos cinturones que te agarrás a la cintura, que te inmovilizan, que no te dejan dormir. No están diseñados para el confort. Bueno, a partir del año que viene ya todos los cinturones que se incorporen tienen que ser de 3 puntos como los Ahí autos. va, eso Ahí es vamos. confortable. Pero igual el de 2 puntos no es tan incómodo. O sea, si uno sabe la protección que uno le brinda. Yo digo lo mismo. Al motociclista... Ojo, lo uso igual, pero te quiero decir, no está instalado, parece que tu auto sí. En un taxi no te pones el cinturón de seguridad, es bastante absurdo eso. Es bastante no absurdo. todo el mundo se lo pone. Son velocidades diferentes también. Sí, claro, sí. O sea, sí, son sí. velocidades Bueno, urbanas. pero vas arriba de un auto, ¿no? Uno va arriba de un auto, sí. Yo me subo a conducir y me lo pongo automáticamente. Me Sí. subo a un taxi y me lo pongo cuando me acuerdo. Es lo mismo. El casco no es cómodo para un motociclista. Lo usan porque indudablemente son conscientes que le protege la vida. El cinturón es igual. O sea, de hecho ahora se va a iniciar una campaña, lamentablemente se había iniciado antes que pasara esto, para concientizar a las personas en esto. Ahora, los chicos tienen que saber, el principal factor de riesgo del segmento etario en el cual los chicos viajaban es un accidente vial. Entonces hay que prevenirse de eso. Fernando, ¿y qué pasa con los choferes de micros de larga distancia? ¿Reciben alguna capacitación en Bueno. materia de seguridad vial cada vez que aspiran a tener la licencia, la LINTI, la Nacional Habilitante? Ese es un desafío que todavía está pendiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los choferes de taxi obligatoriamente tienen que anualmente renovar su licencia y pasar un examen psicofísico y teórico. Y los capacitamos teóricamente. Los choferes de camiones exactamente lo mismo. En cambio, en buses de larga distancia, solamente algunas empresas, nosotros a través de la Universidad Tecnológica Nacional hacemos este trabajo, digamos, capacitan a sus choferes, pero no es obligatorio. Si pudiéramos capacitar al 100% de los choferes, indudablemente estaría el chofer en mejor condición
digamos, para desempeñar su tarea. Y a su vez, él pedagógicamente le podría explicar a sus pasajeros, digamos, por qué es importante usar el cinturón, digamos, cuál es el descanso que tienen que tener antes de emprender un viaje, o sea, y un montón de cuestiones que por más que un chofer de 20 años de experiencia, indudablemente, está muy capacitado, digamos, el saber no ocupa lugar y todos tenemos que permanentemente capacitarnos. Hoy la formación continua es una realidad en todos los ámbitos de la vida profesional. Y en ese sentido me parece que hay universidades como la Universidad Tecnológica Nacional que está trabajando en eso y que es necesario lo mismo que pasa en camioneros. O sea, hay que realmente en ese punto levantar el umbral del recurso humano que sabemos que es el que va a fallar. La educación, la capacitación es fundamental en esto. Ustedes sabrán responderme, cualquiera de los dos. Ayer hablé media hora con un ex chofer de mucha experiencia, alguien de nuestra edad, de mi edad por lo menos, o de tu edad y la mía, Bocha, y me decía que si salís de retiro está garantizado el límite de la velocidad en el ómnibus, 90 kilómetros por hora, hasta 100 para sobrepasar a alguien, pero es que sí, el colectivo es un poco más informal, no digo que lo sea, sino que pertenece a una empresa más chica que brinda servicios de turismo con un ómnibus más antiguo, es probable que pueda desarrollar más velocidad. Y me decía él que pasando los 100 kilómetros se vuelven muy inestables, este tipo de unidades, pasando los 100 kilómetros se vuelven muy inestables, que a 110 kilómetros por hora, si haces una mala maniobra en una curva, es prácticamente imposible no volcarlo por su peso, por su altura, y más tratándose de una unidad vieja. ¿Cree que pudo haber tenido algo que ver la antigüedad o la velocidad en este caso en el final de esta situación? La velocidad aparentemente no, porque por lo que pude leer, el tacógrafo registraba que en ningún momento superó los 100 kilómetros por hora. Indudablemente los colectivos regulares, los de línea, tienen mucho más controles, es mucho más sencillo controlarlos porque yo los tengo en retiro en las grandes terminales, los puedo controlar mejor. Ahora, este colectivo en teoría tendría que tener su limitado de velocidad, tenía la inspección técnica realizada, todo hace suponer que estaba en condiciones para circular normalmente. Es cierto también que estos colectivos tendrían que ya tener incorporado un control electrónico de estabilidad, que eso facilitaría mucho la conducción del chofer. Sí, siempre estamos en condiciones de elevar los requisitos para brindar más seguridad. Enseguida vamos a seguir hablando con Verdaguer, vamos a ir al móvil porque está en la Fiscalía de Lucila Antín y dejamos una pregunta pendiente para después, para que lo vaya pensando, porque en su momento existió hasta un proyecto de ley para que no existan estos colectivos de doble altura, porque antes volcaban mucho más. Volcaron siempre por una cuestión física. Sí. Son más altos que anchos y eso los vuelve muy inestables. Enseguida vamos a hablar de eso, si es necesario continuar con la idea de en algún momento reconfigurar todo el transporte terrestre o si se puede solucionar de otra manera con la plaza que ya existe o con los que ya hay en plaza, con los vehículos que ya hay en plaza. Pero nos llama Lucila Antín, urgente desde la Fiscalía. ¿Cómo te va, Guille? Muy buenos días, porque 10:30 de la mañana va a comenzar la declaración de Alberto Maldonado. Alberto Maldonado es el chofer que conducía el micro que volcó ayer en la Ruta 2 a la altura del kilómetro 141, un hombre de 48 años, empleado de la empresa Silvicard SRL y que pasó la noche en Dolores porque está detenido. Su aprehensión se produjo justamente después de que se empezaron a conocer los primeros datos acerca del informe preliminar de las pericias que plantean que esto habría tenido que ver con una distracción del conductor que posiblemente se habría quedado dormido. Eso generó que pierda el control para el lado de la banquina, que muerda la banquina, que intente enderezarse nuevamente y al impactar contra un alcantarillado finalmente termine volcando. Se produjo lamentablemente, volvemos a reiterar, el fallecimiento de 2 nenas, por eso está acusado de homicidio culposo y hoy decíamos 10:30 de la mañana va a tener que declarar frente al fiscal Jonathan Robert, que es el titular de la UFI número 10, aquí en Chascomús, donde estamos trabajando nosotros ahora, y ver qué le plantea, porque hasta ahora, por lo que sabemos, algo informalmente planteó a la policía de que justamente pasó esto, perdió el control y mordió la banquina, pero eso no tiene validez judicial.
hoy tiene que ratificar su discurso, su teoría, lo que sucedió aquí frente al fiscal y a partir de eso ver cómo continúa esta situación, esta investigación. Por otro lado, él no era el único chofer en ese micro, sí estaba conduciendo en ese momento, pero había otro chofer también de la misma empresa que tendrá que declarar él sí en calidad de testigo. Hasta ahora está internado en el hospital de Chascomús, así que cuando pueda hacerlo por su salud, también declarará como testigo en esta misma fiscalía del doctor Robert. Guille. Estamos atentos a lo que pueda suceder, ya volvemos al móvil con Lucila Entín. Descartada la cuestión técnica, que es una posibilidad, digamos, una vez que termine las pericias se sabrá si el colectivo estaba o no en condiciones en ese momento, si sufrió un desperfecto que hizo que el chofer perdiera el control o no. Pero en caso de no existir ese problema técnico, claramente la responsabilidad empieza a ser humana. Después, ¿cuál es la responsabilidad? Lo va a tener que dirimir la justicia. Si fue un error, si fue impericia, si se quedó dormido, si hizo algo mal, si esto tiene o no responsabilidad penal. Por ahora está demorado. Enseguida le vamos a preguntar también a Verdaguer por otras cuestiones que son importantes, me parece, de saber. Vamos a escuchar un testimonio antes, pero dejo flotando más preguntas para que las vaya pensando. Habíamos dicho, son más altos que anchos. Habíamos dicho ayer, y se lo vamos a dejar ahora como pregunta, hay un badén o una caída muy pronunciada, ni bien dejás la cinta asfáltica, esto pasa prácticamente en todas las rutas argentinas. Y la tercera pregunta que vamos a dejar flotando es el horario de partida, 3 de la mañana, para un chofer que a lo mejor no está habituado a manejar en ese horario. Pero vamos a escuchar testimonios de lo que pasó ayer, testimonios duros, por supuesto. 6:30 de la mañana, viniendo de Lezama para Chascomús, y veo que estaba el colectivo volcado y enseguida estacioné en la banquina, puse balizas y bajé a ayudar. ¿Qué viste? Bueno, el colectivo, chicos saliendo, muchos chicos en la ruta, golpeados, heridos, siendo atendidos por los mismos maestros, y chicos gritando adentro, atrapados también, y bueno, lo primero que hice fue que vi a un hombre ayudar a una nena y un chico que estaban atrapados en la parte de atrás, y me dirigí a ellos, automáticamente. ¿Y te sumaste a ayudar como uno más? Sí, le preguntaba cosas a la nena, trataba que no se duerma, de dónde sos, cuántos años tenés, cómo te llamas, se lo repetía, viste, lo común para pasar el tiempo para que lleguen las ambulancias, los bomberos, ¿no? Pedían a gritos a los papás, gente a veces ya habían llamado a la ambulancia, a la policía, la verdad fue un caos, pero bueno. A pesar de los minutos, cuando llegaron la ayuda, se controló más. Justo empieza una curva, bueno, el accidente fue después, pero no es una curva cerrada, se puede tomar con normalidad, ¿no? Respetando las velocidades. Y la ruta está buena, no claro. Es que está... Pero hay una velocidad máxima menor a la que hay en otros tramos de la autovía. Por ejemplo, ahí nos contaban es 80 y en otros tramos es 120, hay que tener más cuidado. Por esa curva y también por la banquina, te pregunto, que es muy pronunciada, ¿no? Donde casi cae el micro y tuvo que hacer fuerza para enderezar y cae, finalmente vuelca. Claro, yo por lo que he recorrido, en algunos 80, 100, algunas tenía 120 como máximo, ¿no? Pero cuando digo, la ruta no la vi mala en ese pedazo y la verdad si me decís por qué pasó, no tengo ni idea, porque se ve claramente las huellas del colectivo que sigue largo la curva. Cuando quiere retomar, ahí es cuando vuelca. Estaban asustados, desesperados, ¿no? Que quiere que lo saquen de ahí. Pero con otro hombre, que no me acuerdo cómo se llama, tratamos de calmarlos, ¿no? Y no, decir que va a estar todo bien, que no se preocupe, que va a pasar esto, va a venir la ambulancia, los bomberos, te van a ayudar, te van a llevar y vas a ver a tu papá. Con nosotros está Fernando Verdaguer, él es arquitecto, experto en seguridad terrestre en el transporte y además trabaja en la UTN precisamente en la capacitación de los choferes y tratando de evitar situaciones. Me decía off the record, fuera del aire recién, que el gran problema, o probablemente el gran problema, más allá de los errores que pudieron haber cometido los adultos, en este caso, o quien conducía el ómnibus, es no tener puesto el cinturón de seguridad. Exactamente, la visión cero que tanto pregonan los suecos y que todos intentamos hacernos carne, es tomar conciencia de que el ser humano comete errores. Ahora, ese error no puede ser fatal, entonces para eso tenemos los sistemas de seguridad pasiva que ante un error, ante un imprevisible, a mí me protegen.
Digamos, yo creo que las consecuencias de este siniestro, digamos, con el cinturón de seguridad puesto, hubieran sido muy diferentes y hoy estaríamos lamentando que los chicos se perdieron el viaje y no que perdimos 2 vidas. O sea, yo creo que hay que tomar conciencia de que el cinturón de seguridad salva vidas y explicarle bien a la población por qué salva vidas. Porque si yo digo, usted tiene que usar el cinturón, porque yo lo digo, no lo voy a hacer. En cambio, si yo soy consciente de que el cinturón, por su característica, a mí me salva la vida, digamos, lo voy a usar, aunque me resulte un tanto incómodo. Entonces, me parece que es fundamental, digamos, que de vuelta esta tragedia, como tantas otras, no queden en balde y nos sirvan para concientizar a la población de que tenemos que protegernos más. Habíamos hablado antes, le dejé flotando la pregunta a Diego, hubo un proyecto de ley que en su momento creo que había elaborado Darío Justosi, si no me equivoco, para la legislatura en la provincia de Buenos Aires, que planteaba casi que la prohibición de este tipo de ómnibus. No prosperó la ley, por supuesto, porque ya había muchos circulando por las carreteras argentinas. Pero todos dicen, incluso el chofer con el que hablé ayer, usted lo debe saber muy bien, que por cuestiones físicas, al tener más de 4 metros de altura y menos ancho, físicamente la probabilidad de que esto suceda es alta. Más allá de los estabilizadores electrónicos. Sí, que no los tienen todos. Que no los tienen todos. Es cierto, es un vehículo difícil de conducir. Ahora, ahí realmente, yo soy arquitecto, debiéramos hacer pruebas dinámicas realmente si el colectivo responde o no responde. Igual, estadísticamente, estamos hablando frente a un vehículo que es tremendamente seguro. Si nosotros tuviéramos que analizar la seguridad vial en Argentina, el problema no lo tenemos en los ómnibus. O sea, los ómnibus se están comportando de una manera segura. O sea, tiempo atrás la universidad también realizó un estudio estático sobre la seguridad de estos vehículos. ¿Se puede mejorar mucho? Muchísimo se puede mejorar. Pero no podemos decir que el problema está en el vehículo que estamos utilizando. ¿Que se lo puede mejorar? Seguramente se lo puede mejorar. Que posiblemente debemos analizar en algún momento si conviene hacer solamente de 2 pisos o piso y medio, se podrá analizar. Pero pongamos el foco donde tiene que ir. O sea, hoy esos colectivos están circulando. Es cierto que no es un vehículo sencillo de conducir, no es un vehículo particular, digamos, es un vehículo con porte, con altura, con un centro de gravedad alto. Ahora, indudablemente ahí yo no me quiero adentrar en temas que no conozco, que son problemas propios de la ingeniería mecánica, y donde indudablemente hay que realizar más estudios dinámicos, sobre todo para ver si es cierto que este vehículo tiene o no dificultad para circular. Yo creería que hace falta incorporarle más tecnología para darle más seguridad y no descartarlo, porque también seamos conscientes, tenemos un país muy disperso en el cual los autobuses de larga distancia son los que unen el país. O sea, estos chicos tendrían que haber ido en avión. No se puede ir en avión a San Clemente. De hecho, no hay. No hay, claro. Cuando uno va a Córdoba, yo voy a Córdoba capital, perfecto. Bueno, y aparte estamos hablando de gente que hizo un gran esfuerzo para mandar a sus hijos a San Clemente. Muchos de los chicos no conocían el mar, por ejemplo. Sí, pero sacando la parte económica, no se puede ir en avión ahí. O sea, y nosotros tenemos un país tan extenso que no se lo puede yo no puedo unir los pueblos de Argentina con avión. Pochita, ayer hablabas de la banquina y dejé la pregunta. Claro, el diseño de la ruta 2, ¿no? Porque para la mano izquierda no tiene banquina pavimentada. La banquina derecha existe pavimentada y la izquierda no. En la mano a Mar del Plata, estimo que hacia Capital debe ser igual. Sí, bueno. Ese descalce que hay entre el pavimento y la tierra, quizá, ¿no? Ahí habría que ver cómo la está, canaleta en el medio. Cómo está hecho ese tramo de ruta. No nos caracterizamos en Argentina por tener la mejor red vial, deja bastante que desear, digamos, hay una asignatura pendiente en eso, pero indudablemente, de vuelta, acá no estamos frente a un problema en el cual la infraestructura haya jugado un factor determinante. O sea, acá... No, de hecho es un punto donde no se producen este tipo de incidentes. No, por eso lo que la gente conoce, y perdón que lo interrumpa, entre comillas, como curvas de la muerte, lugares donde hay Exactamente. frecuentes accidentes, ¿no? O la ruta 2 se la llamaba la ruta de la muerte antes de que sea autovía. Claro. Exactamente. Bueno, porque tenía un volumen de tráfico incompatible con el diseño de 1+1. O sea, eso era totalmente así. Aparte con vehículos que eran, uno los compara con los que tenemos hoy en día. No frenaban, no tenían cinturón de seguridad, o sea, eran realmente muy, muy diferentes. Se te venía el motor arriba. Exactamente, se venía la columna de dirección para atrás, o sea, bueno, yo me acuerdo, era muy común ver a niños durmiendo en la luneta trasera del vehículo. O sea, en ese sentido se ha avanzado. Ahora, yo creo que indudablemente lo que hay que tomar más conciencia es en estos temas de seguridad que salvan vidas. O sea, porque en este caso para mí, por fuera de que el chofer habrá cometido algún tipo de error,
digamos, somos todos seres humanos. Sí, sí, Entonces, todos somos falibles. el sistema tiene que estar preparado para que cuando haya un error humano, este no sea fatal. Y en este caso son los cinturones. O sea, ¿Por qué físicamente es importante el uso del cinturón de seguridad? ¿Cuál es la explicación? la explicación es la ¿Por siguiente. qué la gente se lo debe El colocar? vehículo está preparado como una cápsula de seguridad alrededor del habitáculo. Por fuera de eso se deforma para absorber la energía del choque. Entonces, el cinturón, ¿qué me hace? A mí me fija de mis puntos más fuertes de la estructura, que son las clavículas y la cadera, me sostiene de ahí para evitar que yo salga de esa burbuja de seguridad y empiece a golpearme o contra el asfalto, contra el pavimento, contra otro asiento, o sea, o contra otro pasajero. Entonces, en general, el vehículo deforma sin deformar, digamos, la cabina propiamente dicha, que es un elemento de seguridad. Entonces, esa es la función del cinturón, asirme al vehículo para evitar que yo me golpee. Y el resto del vehículo se tiene que deformar, pero no yo, se deforma el vehículo, no yo. Entonces, cuando yo pierdo la sujeción al vehículo, empiezo a rodar a lo loco por dentro del vehículo o por fuera del vehículo. Y ahí están los fallecidos. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasa en muchísimos siniestros, en lo cual uno ve cómo puede ser que el que conducía Que lo despide a veces. lo despide, o sea, pero cómo puede ser que en la posición de manejo, la posición más peligrosa del vehículo es la del conductor. Y uno vemos un montón de siniestros en el cual el conductor no muere y mueren los demás. ¿Qué pasó? Sí, mencionabas algunos casos, Fernando, Sí, resonantes. exactamente. O sea, No, estaba pendiente una pregunta porque se nos agota el tiempo, lamentablemente, que es la del horario. Ayer me decía también, el chofer con el que hablé, que si bien esto puede ser como no, o sea, puede ser, no es infalible lo que dice, pero los choferes de línea que generalmente hacen los horarios nocturnos son personas habituadas a conducir de noche y a no dormir de noche, que no es la misma situación para aquel que excepcionalmente tiene que hacer un viaje nocturno, porque salió a las 3 de la mañana, que es un horario inusual. bueno, eso es lo que uno insiste con decir, ¿por qué hay que capacitar? Porque yo poseo un chofer perfecto, con mucha experiencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando aparecen estos choferes donde no hacen habitualmente el mismo horario, uno tiene que prepararse para hacer ese viaje. ¿Y el chofer sabe cómo prepararse? Muchas veces no lo sabe. Entonces, el ritmo de comida, el ritmo circadiano, o sea, cómo voy a descansar, qué voy a comer la noche anterior, influyen en la actitud que el chofer va a tener para desempeñar su tarea. Entonces, por eso es tan importante capacitar a las personas, porque manejar un colectivo no es sentarse y mover el volante, sino que el chofer, cuando se sienta frente al volante, tiene que estar en su máxima aptitud física y mental para hacer la tarea. Y eso no se enseña, o sea, eso habitualmente no lo conocen. Entonces, cuando decimos hay que capacitar, es porque de esta manera el chofer, que ya es una persona capacitada, que tiene experiencia, sacamos lo mejor de él, para evitar este problema que a veces le pasa, que hoy trabajo de tarde, después de noche, después de madrugada. O sea, el horario de salida para mí es el correcto. ¿Por qué? Porque un chofer profesional tiene que poder manejar las 24 horas del día. Cuestión que no pasa con un chofer particular. Yo siempre desaconsejo a un conductor particular que viaje de noche, porque no está entrenado. Ahora, un chofer profesional de un bus de larga distancia tiene que estar capacitado para conducir de día o de noche y conocer perfectamente las rutas. Entonces, en este caso, quien programó el horario del viaje, yo creo que lo ha hecho con cuestiones académicas para aprovechar el Día de los Chicos, no debió haber sido un problema el horario. O sea, ¿por qué? Porque el chofer debe estar capacitado para salir a la hora que se le indica. Y él para eso tiene que tener el tiempo de descanso anterior al viaje necesario para descansar y prepararse para el viaje. Ese es el problema, que muchas veces cuando llega el verano las empresas le imponen un ritmo muy apretado a los choferes, Fernando. Ese es un problema de serio. descanso. Exactamente, porque... El rebote, van y vienen. Sí, ese es un problema que es muy difícil de tomar, que es cuando tengo muchos viajes y cuando tengo pocos viajes. ¿Cómo hago con mi plantilla de conductores? Digamos, o sea, yo la quiero tener al máximo para el verano y en el invierno no le tengo trabajo. Es un problema que sí, indudablemente, pero ahí tiene que estar el Estado regulando y controlando que se cumplan exhaustivamente las horas de descanso. 12 horas son. Sí, pero no solamente para mí, ahí está de vuelta, no es una cuestión de tiempo. O sea, yo puedo no estar manejando, pero puedo estar trabajando en mi casa. O sea, o haciendo otra tarea que igual me suponga cansancio, aunque no conduzca. Por eso es importante capacitar a los conductores, digamos, para que cuando se pongan frente a una unidad estén en la mejor condición psicofísica, digamos, y eso es importante. Todavía hay chicos internados, nosotros estamos trabajando en vivo con Paula Marusic, que nos llama desde nuestro móvil.
¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente, trabajando aquí en el Hospital Eva Perón, más conocido como ex-Castex del municipio de General San Martín. Estamos sobre la avenida Ricardo Balbín y aquí permanecen internados de los 16 que hemos podido contabilizar hasta este momento, 4 de esos chicos. Llegaron ayer, una vez que transcurrió este accidente terrible allí en Dolores. Una de ellas, uno de los 4 chicos, tuvo que ser trasladada a través de un helicóptero sanitario y por eso es que llegó hasta aquí, hasta este hospital. Bueno, ¿qué podemos saber de ello? Lo principal es el cuadro que está atravesando esta niña, que fue la que llegó en el estado de mayor gravedad. Ayer tuvo que ser operada, una operación extensa que duró alrededor de 6 horas. Durante la operación esta niña sufrió una amputación porque justamente corría peligro de vida y cuentan los profesionales de este hospital que para ella serán claves estas próximas 72 horas para ver cómo es que todo reacciona y evoluciona a partir de esta intervención. El resto de los chicos, los otros 3 que han llegado hasta aquí, hasta el hospital de San Martín, se encuentran estables, ¿sí? Son heridas leves las que tienen y es por eso que en las próximas 48 horas tal vez ya sean dados de alta. Hasta ahora familiares y médicos se han negado a darnos información, por lo menos en cámara, pero lo cierto es que también desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires nos han informado que cerca de las 9 de la mañana podría haber un parte médico de este hospital, que será por supuesto más que interesante para que podamos conocer en detalle cuál es el estado de salud de estos chicos. Pero reiteramos, son 4 que están en este lugar, una está en estado delicado, ha sido operada, el resto de los niños se encontraría en estado bueno de salud esperando su evolución para recibir el alta. Ya volvemos en vivo con Paula Marusic. Por supuesto que hay otras cosas que pasan en Argentina, como nos ocupamos permanentemente. Vamos a hablar en un ratito nada más de economía con Juan Enrique, de cuánto gastamos los argentinos en alimentos, de cuánto nos cuesta llegar a fin de mes y de todos los cálculos que necesitas hacer de acá hasta después de las vacaciones, si es que tenés la suerte de tomártelas. Pero claro, no nos podemos correr tampoco de este tema porque ha concitado un gran interés y por supuesto ha impactado muy fuerte en la sociedad. Si te perdiste una parte de lo que pasó, si no tenés muy claro qué fue lo que ocurrió, este es un resumen de los hechos. Seis y media de la mañana, viniendo de Lezama para Chascomús, y veo que estaba el colectivo volcado y enseguida estacioné en la banquina, puse balizas y bajé a ayudar. ¿Qué viste? Bueno, el colectivo, chicos saliendo, muchos chicos en la ruta, golpeados, heridos. Nadie se iba a esperar que pase esto, fue una tragedia que no se sabe cómo pasó, pero la verdad que no sé mucho. ¿Qué sabes de tu prima que viajaba? Mi prima está bien, por lo que sé, por suerte está bien. Rápidamente llegaron los bomberos, llegaron varias ambulancias y fueron trasladados en una primera instancia en su mayoría al hospital de Chascomús, otros al hospital de Lezama y otros a la UPA, a la unidad de primera atención de Lezama. Allí fueron trasladados rápidamente los heridos, que eran varios. Recordemos, recapitulando un poco, que en total eran 53 los que viajaban en el micro, pero 43 de ese total de 53 eran menores. No hay huellas de frenadas de la información inicial que tenemos. Está en el lugar personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la CNRT. Ya llegó o está llegando investigadores de la Junta de Investigación Aérea que ya hace un tiempo están colaborando en la investigación, en este caso de siniestros. El micro estaba en condiciones para circular, había tenido una última inspección o control el 22 de octubre, si no me equivoco. Los choferes estaban habilitados. Bueno, 6:30 de la mañana ingresa el llamado a bomberos de Lezama, se comunican policía vial, dirigen al lugar. Una vez que se encuentran en este panorama, se activa el protocolo, se llama a todas las fuerzas de seguridad, todo. ¿Con qué panorama se encontraron al momento un micro volcado de la unidad, sí. o todos en el interior atrapados? Afuera, atrapados, no era uno de los mejores panoramas. Además, no encontraban a la nena, y bueno, la preocupación esa de no saber dónde está, y bueno, después se comunica un policía conmigo diciéndome que la nena estaba en un hospital,
estaba asistida y bueno, con un psicólogo y una policía acompañando. El hospital recibió en el transcurso de la mañana accidentados, la mayoría niños, de un vuelco de un colectivo que viajaba a la costa. Los ingresados en nuestro hospital son 27 niños, 4 adultos, de los cuales 2 niños pasaron a terapia intensiva. Luego de su tratamiento inicial se les hizo la primera atención. De los niños que están en terapia intensiva, uno requirió derivación a La Plata luego de entrar a quirófano. Ninguno de estos pacientes requiere o está en estado de gravedad crítica. En mi auto vine con mi nieto que me acompañó él, porque es primera vez que vengo acá yo. ¿Cómo fue? Fue terrible. Me vine, no sé, de todo. La madre, traje la madre de mi nieta junto, y la abuela, y yo y mi nieto, vinimos los 4. ¿Ya pasó? ¿Ya la visitó? ¿Cómo la lo encontró? visité, sí, está bien, gracias a Dios está muy bien, pero quiero saber después todo lo que pasó. ¿Qué decía su nieta? No, que está bien, está asustada y llora un poco ella. Bueno, sí, la nena está está estable, está con un corte arriba de la ceja o en la frente, tiene una contusión en el pecho, por eso tiene aire en los pulmones, uno de los pulmones. Está en terapia intensiva, pero respira por sus propios medios y está consciente. Así que lo único que voy a esperar es que evolucione en estas próximas horas. ¿Sabes si llegó a decir algo? ¿Se pudo hablar con su mamá? No, la verdad que no sé si se comunicó con mi señora, porque como está en terapia no creo que haya podido decir nada, dado que cuando fue trasladada todavía mi señora no había llegado al hospital de La Plata. Él está internado porque como él no iba del lado que impactó el micro, él iba del otro lado, él cayó al vacío y la butaca le pega en el riñón. Así que ahora están haciendo estudios porque él tiene una mancha en el riñón, no sé, no sabe. ¿Cómo se llama él? Francisco. ¿Va a seguir internado en el mismo hospital o lo van a trasladar? Por ahora va a seguir acá. Más tarde, no sé, cuando vengan los médicos y nos den el otro parte médico, sabremos a dónde nos van a mandar. ¿Pudo hablar con el nene? ¿Lo vio? Sí, estuvimos con él. Él ahora está dormido. Por suerte mi hija está bien, no tiene solo un par de rasguños. Si todo va bien, a las 6 de la tarde ya le dan el alta. Así que nada, fue un susto. La verdad que todavía hay muchos padres que estamos medio choqueados. A mí me duele todo. Pero bueno, lo importante para mí que mi hija está bien. ¿Pudiste verla ya? Sí, la vi, estuve con ella. Me dijo que la verdad que ella pensaba que era un sueño, que estaba pasando por un sueño porque venían durmiendo y de golpe dice que se despertó porque sentía que el colectivo doblaba y cuando se dio cuenta no doblaba el colectivo, sino que se estaba cayendo y empezó a los gritos a pedir ayuda. Después se desmayó y cuando se despertó ya estaba en el piso siendo atendida.